Libro de Crónicas, primero, capítulo 19. Hoy quiero hablar de una palabra que Dios me dio, siendo vencedores. Dice, David vence a los sirios y a los amonitas. Poco tiempo después murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. David dijo, voy a tratar a Hanún con la misma bondad que me trató Naas, su padre. Enseguida envió David, mensajeros a Hanún para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de la amonita le dijeron a Hanún, ¿de veras cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no, lo envió como espías para luego conquistar nuestra ciudad. Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que lo avergonzaran cortándole la barba y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados y cuando David lo supo, le mandó a decir, quédense en Jericó y no regresen hasta que le crezca la barba. Cuando Hanún y los amonitas supieron que David se había enojado mucho, les pagaron 33,000 kilos de plata a los sirios o arameos de las ciudades de la Mesopotamia, de Maacá y de Sobá, para que enviaran carros de combate y jinetes que se unieran a ellos y pelearan contra David. Los sirios enviaron 32,000 carros de combate junto con el rey Maacá y su ejército que acampó frente a Medeba. También vinieron otros reyes sirios que se quedaron en el campo listos para la batalla. Los amonitos por su parte salieron de las ciudades listos para entrar en batalla en la entrada de la ciudad. David se dio cuenta de esto y envió a la batalla a Joab junto con todo su ejército y sus mejores soldados. Y cuando Joab vio que los sirios iban a atacarlo por un lado y los amonitas por otro, eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos. El resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai para que peleara contra los amonitas. Y le dijo, si ves que los arameos nos están ganando, irás a ayudarme. Si por el contrario veo que los amonitas te están ganando, yo te ayudaré. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios haga lo que parezca mejor. Joab y sus hombres pelearon contra los sirios y le hicieron huir. Cuando los amonitas vieron que los sirios estaban huyendo, también ellos huyeron, y Abisai corriendo y a refugiarse a la ciudad. Entonces Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. Sin embargo, al ver los sirios que los israelitas lo habían derrotado, le pidieron ayuda, y los sirios que estaban del otro lado del Éufrates, a los sirios del otro lado del Éufrates, y cuando estos llegaron, se pusieron bajo las órdenes de Sofac, jefe del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David supo esto, reunió a todo el ejército de Israel, cruzó el río Jordán, llegó donde los sirios. David puso a su ejército frente a los sirios en posición de ataque y empezó la batalla. David mató a 7,000 soldados que guiaban los carros de combate y a 40,000 soldados de a pie. También mató a Sofac, jefe del ejército. Entonces los sirios huyeron de los israelitas. Cuando todos los que se habían unido a Hadad-Ezer vieron que David los había derrotado, hicieron la paz con David y quedaron a su servicio. Desde entonces los sirios no volvieron a ayudar a los amonitas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle, como le decía, de la victoria o ser victoriosos o siendo vencedores. Y hay algo que es muy importante que podamos entender en esta noche, que creo que es muy interesante verlo porque la palabra de Dios siempre lo respalda. Aquí hay dos ejércitos o dos oponentes. Por un lado están los sirios o arameos junto con los amonitas que se levantan contra Israel. Se levantan por una
aparente tontería o equivocación o lo que sea, pero hay una confrontación de dos fuerzas que, hermanos queridos, estas fuerzas representan fuerzas espirituales. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Representan fuerzas espirituales. Hoy en día, si bien hay guerras, lamentablemente hay guerras armadas, guerras por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas o religiosas, pero no es como aquel entonces que todo se basaba en guerras. Hoy hay distintas guerras. Hay guerras por poder, como por ejemplo cuando estamos viendo la cuestión económica de negocios y muertes y otro tipo de guerra, pero detrás de todo esto siempre el que opera es el enemigo. El diablo, dice la Biblia, vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida. Alguien diga amén. Y nosotros fuimos llamados a ser vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Este 2016, hermanos queridos, nosotros vamos a ser vencedores. Amén. Vencedores. Ahora, esto es importante. Por un lado, hay alguien que se equivoca. Podemos ver que hay errores que cometen una de las fuerzas. Y por otro lado, hay virtudes que cometen o que hacen o que llevan adelante el otro, los israelitas. Por lo menos yo separé algunas de estas, es decir, cuestiones que se equivocaron los oponentes de Israel, que son importantes que nosotros lo prestemos atención, porque pueden ser errores que cometemos en nuestra tratar de conquistar. Acuérdense que Dios nos dio la palabra que este año es el año del rescate. ¿Cuántos dicen amén? Hay que rescatar todo, hermano, y vamos a rescatarlo en el nombre de Jesús. Como le pasó a Job, que rescató su familia, rescató sus animales, su economía, pero sobre todo rescató su comunión con Dios, rescató los valores que Dios quería darle a su vida. Y vamos a tener esta idea durante este 2016. Acuérdese, el año del rescate. Pero aquí hay quienes se equivocan y quienes cometen o que llevan adelante estrategias correctas. Yo quiero que veamos por un lado, y preste atención, a los sirios o amonitas. ¿Qué fue lo que les llevó a la derrota? Porque aquí hay algo que parece muy tonto, sin embargo, es tremendo cómo sucede. Y cómo se puede venir abajo todo un proyecto de vida, cómo se puede venir un plan familiar, un plan económico, espiritual, cuando pasan estas cosas. Así que voy a mostrarles dos características de los sirios o amonitas que se juntaron ellos dos contra Israel. ¿Qué fue lo que los llevó a la derrota? Primero, preste mucha atención, lo que los llevó a la derrota fue la desconfianza. Si hay algo que se habla en este tiempo para una proyección económica, para un avance económico, es la confianza. A través de la confianza se puede crear cosas importantes. Siempre se daban, en cada acuerdo, contrato, se daban la mano y era suficiente, porque si no había confianza, no había mano, no había apretón de mano, no había entendimiento. Hoy, por más que se firmen papeles y se ponga abogado sin confianza, tampoco se llevan adelante, porque cuando se quiebra la confianza y se quieren quebrar los contratos, después es un dolor de cabeza. Todo es una cuestión de justicia, de pelea, un montón de cosas. Hay algo que es fundamental, la confianza. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con los sirios, y mejor dicho, los amonitas? Después le pidieron ayuda a los sirios. ¿Por qué se equivocaron ellos? Ellos se equivocaron por la desconfianza. La desconfianza fue lo que tuvieron esos jefes amigos de Anún, que era el rey amonita que estaba reemplazando a su padre. Ellos actuaron con una mentira satánica, diabólica. Ellos actuaron en forma equivocada. Anún, que era amonita, iba a recibir la benevolencia y la bendición de Dios por medio de David, porque David dijo: yo lo voy a bendecir a Anún a causa de su padre que me ha tratado bien. Así que David, que era el
poder de aquel entonces, que era el guerrero de aquel entonces, que era el vencedor de aquel entonces, estaba dispuesto a hacer algo importante en favor de Hanún y iba a darle la bendición de Dios. Iba a ser benévolo, iba a posiblemente intercambiar mercadería, iba a declararle la paz permanente, iba a bendecirlo, iba a consolarlo por la muerte del padre, iba a ser una estrategia política militar a favor de Hanún. Pero apareció un espíritu de desconfianza, apareció un espíritu de duda y de confusión que rodeó, escuchen, a Hanún, que eran estos jefes. Hermanos queridos, lo que nos lleva a la derrota es la desconfianza. Es cuando nosotros comenzamos a dudar sobre algo que es firme. Cuando Dios nos dio una palabra, una promesa, y nosotros comenzamos a dudar sobre esa palabra, sobre esa declaración, sobre esa promesa que Dios nos hizo, porque el diablo aparece como aparecieron estos jefes. ¿Vos creés que Dios va a responder los sueños que dibujaste el domingo último del año? ¿Vos creés que en un papelito y con un lapicito vas a declarar algo? Eso es mentira. Eso es perder el tiempo. Eso es estrategias o técnicas humanas. ¿Vos creés que un pacto te va a bendecir? Eso es mentira. Eso es que alguno está juntando dinero. Y el diablo comienza a ponerte un montón de dudas. Entonces te llega la desconfianza. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Tendré victoria o no tendré victoria? ¿Lo lograré o no lo lograré? Y comenzamos a dudar. Viene la desconfianza. Se caen esas certezas que teníamos en la palabra de Dios. Y aquí que David le dio una palabra y le dijo que le iba a bendecir, la gente de alrededor le llenó la cabeza. ¿Saben quién es el que te llena la cabeza? Aparte de la suegra. No, eso no. ¿Saben quién te llena la cabeza? El diablo. No es así, es mentira. Mirá lo que pasó, mirá lo que va a pasar, que esto, que lo otro. El diablo comienza a decirte: no creo que Dios te vaya a bendecir si vos no haces las cosas a tu manera, como vos sabés, con tu capacidad y tu inteligencia. Y comienza a decirte un montón de cosas. Y este hombre Hanún perdió la bendición de Dios que David le iba a dar, porque se llenó el oído de gente que hablaba mentiras. Y el diablo es un experto en hablar estrategias, como estrategia, mentiras a tu corazón. Y te dicen: no lo vas a lograr. Hay gente que tiene fe y confianza, pero dice: dijiste lo mismo el 2015 y el 2014 y te va a pasar el 2016. Y hay que decir: fuera diablo de nuestra mente. A ver. Fuera Satanás de nuestra cabeza, porque trajo mentiras. Enseguida dice que envió los mensajeros a David y le dijeron los jefes: ¿de veras cree su majestad que David envió a los mensajeros para conseguir? No, mentira, son espías. ¿Cuánto el diablo nos miente? ¿Por qué fracasaron los amonitas? ¿Por qué perdieron la bendición? Porque escucharon mentiras. Hermano querido, no escuche la mentira del diablo. Alguien diga amén. No escuches la gente mentirosa. Toma la palabra, la promesa, y confía en ella hasta las últimas consecuencias. Acuérdense que vimos la vida de Job el domingo, y eso no quiero que se olvide. Job dijo: aunque Dios me mate, en Él esperaré. Aunque termine como un loco, clamando y confiando en Dios, aunque me mate, voy a esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén? No pierda la confianza en Dios. No pierda la confianza, la bendición de Dios. Aunque el diablo te miente y te remienta y te diga un montón de cosas mentirosas. La clave de la derrota de los amonitas fue escuchar a gente equivocada, un mensaje manipulado. El diablo despierta desconfianza. No creas que te va a ayudar.
no creas que Dios es tu amigo. Dudas, desconfianza, incertidumbre te puede enviar a la derrota total. No te dejes persuadir. ¿Cuántos de los que están acá, díganme sinceramente, cuántos de ustedes tuvieron lucha en su cabeza y piensan dos cosas diferentes al mismo tiempo, ¿no? Un día dicen sí, no, y creen y no creen, y sí, no, ¿y qué pasa? Una lucha espiritual, una mentira que se levanta. Estaba escuchando así parcialmente el mensaje del pastor Rodríguez el fin de año, y él dice: cada mentira del diablo, cada palabra negativa es un ladrillo, una mentira, otro ladrillo, otro, y tantas mentiras y tantas palabras negativamente del diablo que se hace una muralla y hay una fortaleza. Por eso dice la palabra que hay que romper la fortaleza y las argumentaciones que levanta el enemigo, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esa fortaleza. ¡Amén! Entonces, hermanos queridos, tienes que rechazar la desconfianza. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si un día pusiste la confianza en el Señor, si un día tomaste la promesa y dijiste la promesa se va a cumplir, entonces parate en ella y aunque te mueras, seguí declarándola. ¿Cuántos dicen amén? Porque la derrota es cuando perdés la confianza. Y la segunda cosa que sucede, escuchen, subestimar al enemigo. Cuando subestimamos al enemigo, perdemos, como le pasó a los amonitas, todo. Perdió la bendición, perdió el cuidado, la protección. Iba a ser un gran aliado David por causa del padre de Hanún. Sin embargo, se equivocó, subestimó al enemigo. ¿Qué hizo? Dice que cuando fueron lo humillaron, lo desnudaron, le cortaron la barba hacia la mitad como un insulto, porque son votos y estaban insultando los votos, así que los dejaron ahí como humillados. Y ese fue el error de los amonitas, subestimar a David. Estos mensajeros, mirá lo que le hacemos, le cortamos la barba. Mirá lo que le hacemos, lo desnudamos. Mirá, lo avergonzamos, lo humillamos. ¿Saben? Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es cuando entendemos que hay que luchar contra el diablo, como dice la Biblia, no contra carne y sangre, sino contra espíritus. Y nosotros nos ponemos a enfrentar al enemigo en el nombre del Señor, pero subestimando al enemigo, sin estrategia, sin cuidado, sin fe, sin estar unidos a Cristo. Y estos pensaron que me vino a mí a espiar, que ya era una mentira, pero bueno, se la creyeron. Entonces los avergonzaron. Dice: total, yo tengo dinero y voy a pagarle a los sirios para que me ayuden. Así que dice que le pagó 32.000 monedas de plata. Impresionante todo el dinero que pusieron. Pero hermanos queridos, muchos, escuchen esto, no medimos las consecuencias. Cuando vos o yo o cualquiera de nosotros nos metemos con el diablo, porque hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: hay que resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Cuando nos confrontamos en el nombre de Jesús, tenemos que estar sabiendo que es un enemigo fuerte, que es un enemigo que trabaja las 24 horas, que jamás cree que está derrotado. Al contrario, él cree que va a vencer todavía. Él cree todavía que tiene poder. Pero estaba leyendo, hermano querido, ayer aquí en el altar, en Apocalipsis 21. Y hermano, esto me encanta. Yo quería leerlo, así que lo vamos a leer, porque hay algo que tenemos que nosotros declarar siempre. En Apocalipsis capítulo 21, hermanos, en el 20, dice la palabra, dice que saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, hablando del diablo, que representan a todos los países de este mundo, y Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de esos países. Sus soldados no se pueden contar. Hay muchos demonios. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos demonios que atacan nuestras vidas, no se pueden contar, dice, como la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán a vos, a tu vida, a mi vida, al pueblo de Dios, dice Apocalipsis 20, estoy en el versículo 8, y su ciudad amada, pero saldrá fuego del cielo y lo quemará por completo. ¿Cuántos dicen amén?
Hermano querido, la palabra de Dios nos da garantía de victoria, y el diablo que había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Amén. Así que, hermanos queridos, el enemigo es tremendo, por eso declaramos esta palabra. Lea en su casa. Mire, creo que hay que tenerlo escrito, hay que tenerlo grabado, hay que repetirlo, este pasaje poderoso de Apocalipsis 20, porque el enemigo será derrotado. Pero, hermanos queridos, no hay que subestimarlo. Nosotros no podemos estar jugando a la guerra espiritual. Es un compromiso con cada uno. Ellos pensaron, bueno, nosotros esto lo bardeamos, ¿no? A veces, hermano querido, uno piensa que está jugando, ¿no? Es verdad que lo echamos al enemigo, pero cuidado, cuídate, unite a Cristo, permanece en Él, confía en el Señor, santificate. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando decimos, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí, fuera, queremos que se vaya. Como decían, agarra tu valija y tomátela de acá. Sí, amén. Pero hermanos queridos, en el nombre de Cristo se va a tener que ir, pero te va a mandar algún mensajero, te va a mandar algo, va a hacer algo en contra tuyo y mío, porque nos odia soberanamente. Y no hay que subestimarlo. No hay que decir, bueno, el diablo no hace nada. No, sí, el diablo hace mucho, pero más hace Cristo si está en nosotros. ¡Amén! Por eso, hermanos queridos, nosotros no tenemos que subestimar. Esto lo subestimaron. Y dijeron, vamos a pagarle a los sirios. Y le pagaron 32.000 monedas. Y dice que había un montón que vinieron. También vinieron 30, habrán pagado una moneda de plata por cada uno de los soldados que venían en carro. Dice, y enviaron los sirios, versículo 7 del 19, 32.000 carros de combate junto con el rey Macá y su ejército. Y todos ellos, wow, todos los reyes que vinieron. Pero mire lo que dice el 18. David mató a 7.000 soldados que guiaban los carros de combate y a 40.000 soldados de a pie. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Venían ejércitos tremendos, poderosos. ¿Usted sabe lo que es matar a 40.000 en una batalla de un par de días, 2, 3, no sabemos cuánto? Pero 40.000 cadáveres tirados. La gran victoria. Hermanos queridos, David estaba preparado. David tuvo que enfrentar, pero sabía, hermanos queridos, que el sirio y el amonita sabían que David era poderoso, pero lo subestimaron. Compramos los sirios ya saben venir, tienen carros, bien, con eso lo reventamos a David. Y no lo reventaron nada. Hermanos queridos, no hay que subestimar al enemigo. Con unas monedas no alcanza. Con un par de ofrendas, pactos o diezmos no alcanza. Hay que confiar en el Señor. Hay que unirse a Cristo. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que orar. Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¡Amén! Por eso es muy importante, hermanos queridos. Cuidado, porque el diablo te hace perder la confianza. Te engaña. Ahí perdieron los amonitas. Y también subestimaron a David. Pensaron que iban a arreglar un enemigo que los iba a ayudar, un ejército que los iba a ayudar, como el sirio, y David los liquidó a todos. Por eso, hermanos queridos, estos son los dos errores que no hay que cometer. No pierdas la confianza y no subestimes al enemigo. Pero lo que sí hay que hacer, ¿qué es lo que llevó a David a la victoria? David nunca se metió en problemas, al contrario, quería bendecir a Anún. Pero el diablo odiaba a David tremendamente, porque era el ungido de Dios, porque fue llamado para liberar a Israel. Cuando somos ungidos por Dios, cuando Dios tiene un propósito para nosotros, el diablo nos odia soberanamente. Pero ¿cuáles fueron? ¿Qué fue lo que los llevó a la victoria a los israelitas? Y quiero que veamos esta característica. Número 1, la promesa. David fue ungido.
Y a partir de ese momento Dios le dijo que iba a estar con él siempre y que el Espíritu Santo le iba a acompañar. Y esa era la promesa que él tuvo. Por eso desde pequeño nomás, cuando fue a enfrentar a Goliat, hermano querido, tuvo victoria y siempre tuvo victoria porque la promesa de Dios estaba sobre David. Amén. No iba con su fuerza, no iba con su capacidad de tener soldados, cantidades de carros ni nada de eso. No se trataba de estrategia. Hermanos queridos, se encontraron con ejércitos muy poderosos. David era en los comienzos no era ya un hombre experimentado. Y estos que batallaban con él, los sirios, eran mercenarios, eran profesionales de la guerra, sabían manejar los carros como nadie. Acuérdese que David comenzó con 200 muertos de hambre, afligidos y endeudados, y transformó esos 200 en un ejército, pero lo fue haciendo de a poco, y enfrentó a mercenarios que estaban preparados, eran profesionales de la guerra. Pero no se trata de profesión, de capacidad, de experiencia, se trata que David tenía la promesa de Dios, y es la promesa de Dios la que te da la victoria. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Es la promesa. Yo le digo que iba a estar la unción. ¿Cuántos tienen la promesa de la unción? Y esa promesa y esa unción te va a dar la victoria. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dijo Dios. Y David lo tenía metido en su alma. Él sabía que no importa que vengan 50 ciudades en formación de guerra, no importa que vengan soldados por todos lados, porque estaba el ejército de David. De pronto vinieron los sirios de un lado, los amonitas del otro, del norte los sirios, del sur los amonitas. Y ellos, ¿cómo iban a hacer? Dice, bueno, encima se tuvieron que dividir en dos. Así que uno lo agarró Joab, que era el jefe del ejército, y el otro se lo dio a Abisai para que enfrente al otro. Y dice, no importa, pero hermanos queridos, las dos batallas que estaba Israel dividido en dos, porque peleaban contra dos pueblos, los dos pueblos enemigos, sirios y amonitas, salieron corriendo. Amén. No importa con cuánto venga el diablo, cuando nosotros estamos bajo la promesa de Dios, el diablo va a salir corriendo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano querido, lo que sostiene la vida de estos hombres es la promesa. Es la promesa. Él la recibió, David la recibió, le prometió el Espíritu Santo, le prometió la unción. Y esto es lo que Dios nos dijo cuando Dios llamó a Josué, hermanos queridos, dijo, he aquí yo estaré contigo todos los días, solamente esfuérzate y sé valiente. Es decir, anímate a enfrentarlo, pero yo voy a estar con vos. Hermanos queridos, la promesa le dio la tierra a Josué. En Mateo 28, cuando está en la gran comisión, le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y salieron desparramados los discípulos, 12 contra el mundo, 12 contra el mundo. Y hermanos queridos, fueron los que esparcieron, y hasta hoy tenemos el evangelio por esos 12 que salieron con la promesa de Mateo 28, 20. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay una promesa de victoria. 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 Hay una promesa. ¿Qué creen que el ejército de David? ¿Creen que la estrategia de guerra? No tenían carros, no tenían las armas de nadie de ellos. Los otros eran experimentados, Israel era nuevito, pero tenían la promesa. ¿Cuántos tienen la promesa? La victoria está en la promesa. Lo segundo que te digo, la victoria está en el acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Joab y Abisai, como le dije recién, se pusieron de acuerdo. Dijo, mira, vos peleás contra los amonitas, yo peleo contra los sirios. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos andás allá, si vos te va mal, me avisás, vamos ahí, te vamos a defender. Y si a mí me va mal, yo te mando a llamar, vení a defendernos. Vamos a ponernos de acuerdo. Hermanos queridos, el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Cuando nos juntamos dos, nos estamos viendo en este momento lo que nos estamos juntando. Hermanos queridos, en vez de juntarnos a charlar pavada y a criticar y a hablar tontería, juntémonos a orar, juntémonos a clamar, juntémonos
Tenemos a declarar un avivamiento. En Argentina algo va a pasar. Hermano, yo no sé, pero algo va a pasar. Porque aquí hay dos que estamos de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos que estamos de acuerdo, por lo menos, para que suceda algo grande en este país. Amén y amén. El poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Estamos de acuerdo, hermano. Estamos de acuerdo en que necesitamos un avivamiento. Así estamos de acuerdo. Es muy fuerte lo que está pasando, pero hermano, vamos a pedir al Señor que este país sea modelo de justicia. Comenzaron a vertirse las miradas hacia Argentina. ¿Cuántos dicen amén? No pasó un cambio de gobierno. Hubo un cambio espiritual. No de gobierno, espiritual, espiritual. Tengo mi sobrino que vive en Estados Unidos, mi hermana vive en Estados Unidos. Y si algo se siente en el ambiente, aún en Estados Unidos y en los grandes países, que algo está pasando. Pero créanlo, lo que está pasando es que se está cocinando, no el Paco, se está cocinando un avivamiento. Se está a baño María, así lentamente, a fuego lento, pero se está cocinando un avivamiento. ¡Aleluya! El poder del acuerdo. Y aquí estamos de acuerdo por esto. La Biblia dice en Amós capítulo 3 versículo 3: ¿andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, imposible. Cuando se está de acuerdo, entonces suceden cosas tremendas. Cuando se juntaron en la torre de Babel, ¿por qué se levantaron? Dice que Dios tuvo que confundir la lengua, porque hay algo que era más grande que de todo lo que podían hacer. Tuvo que intervenir Dios, porque había algo. Se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a construir la torre. Hablaban el mismo lenguaje. Hermano querido, cuando yo le hablo de lenguaje, le estoy hablando de algo muy importante. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es Espíritu Santo. Nuestro lenguaje es avivamiento. Nuestro lenguaje es profetas de Dios. Alguien diga amén. Un lenguaje claro, sencillo, Espíritu Santo, avivamiento. En el nombre de Jesús, nada más. No hay tantas cosas. Aquí claramente entendemos cuál es el mensaje. Espíritu Santo, guerra, avivamiento. Espíritu Santo, profeta, avivamiento. Es siempre lo mismo. Hasta que sea establecida esta realidad en medio de nosotros. El poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Cuando estos dos se pusieron de acuerdo, los amonitas y los sirios salieron corriendo. Cuando uno dice, pero el acuerdo fue de Abisaí y Joab, sí, pero más todavía, el acuerdo fue David y el Espíritu Santo. David y Dios. El acuerdo es vos y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si vos te pones de acuerdo con Él, que se prepare el infierno, que se preparen lo que quieran, porque lo que va a hacer Dios será tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa? No hay que desmayar, no hay que bajar los brazos, no hay que dejarse, acuérdese del enemigo. ¿Por qué perdieron los otros? La desconfianza. Escucharon mentiras. No escuches mentiras. Lo que es malo, lo que es vil, lo que es fracaso, lo que es derrota, lo que es miseria, lo que es tristeza, lo que es pobreza, es plan satánico, es mentira del diablo. La verdad de Cristo es poder, victoria, avivamiento, gozo, alegría. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. No es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu Santo. Amén. Hoy escuchaba como le decía el pastor Rodríguez, decía, hemos creído mentiras, pero es Dios el que nos da la victoria. Es Dios el que sana. El que enferma es el diablo, el que sana es Cristo. Si te habla alguien enfermedad, si alguien te habla pelea, si alguien te habla de destrucción, esas son las mentiras del diablo. Las promesas de Cristo dice que los hijos de Dios vivirán muchos años, llenos de años. Significa que moriremos en buena vejez. Alguien diga amén. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted tiene otro versículo que dice, no, los cristianos vivirán amargados y morirán en tristeza, en dolor, enfermo, derrotado, fracasado, dígame dónde está. Su Biblia está equivocada, a veces la Biblia del diablo. La Biblia cristiana, la Biblia del Señor, dice que el Señor nos bendice y andarán de poder en poder y de gloria en gloria. Y lo tercero, y con esto termino, la motivación correcta. El ejército de Israel tenía una motivación correcta. ¿Cuál es esa motivación? Basada en Dios. Basada en Dios.
Acuérdense, la derrota del enemigo fue por la desconfianza y subestimar al enemigo. Y la victoria fue por la promesa, el acuerdo y la motivación correcta. Miren lo que dice el versículo 13, me encanta. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente, por las ciudades que Dios nos ha dado, y que Dios haga lo que le parezca mejor. ¿Cuántos dicen amén? Decir que Dios haga lo que le parezca mejor. Decir que Dios haga lo que le parezca mejor. Que Dios haga lo que le parezca mejor. Amén. ¿Cuál era la motivación? Alinearse con Dios, hacer lo que Dios quería, estar en acuerdo con Dios. Ellos dijeron que se haga lo que Dios quiera, que se haga lo que mejor el Señor tiene para nosotros. Y ellos sabían muy bien que lo mejor que tenía Dios para ellos es victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene derrota, tiene victorias. Alguien diga amén. Amén. Dios tiene victorias. Amén. Diga, Dios tiene victorias. Victorias, victorias. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo, victoria. En Cristo, victoria. No se escucha. En Cristo, victoria. En Cristo, victoria. No, pero es más rápido. En Cristo, victoria. 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 Victoria, 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 victoria. En Cristo, victoria, victoria, victoria. En Cristo, victoria. En Cristo. Póngase de pie, vamos. Victoria, victoria, victoria. En Cristo, 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 victoria. Victoria, 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 victoria. En Cristo, victoria, victoria, victoria. Cristo, victoria, victoria, victoria. En Cristo, victoria. En Cristo, la victoria. En Cristo, victoria, victoria, victoria. En Cristo, victoria, victoria, victoria. En Cristo, victoria, victoria. Amén. En Cristo. Lo vamos a cantar. ¿Cuántos dicen amén? Pero le quiero decir algo más. Nos váyase con esto. El versículo 13. El versículo 13, por favor, 19:13. Márquelo, subráyelo. Dice, tú esfuérzate y ten valor. Con todo el cariño, el amor, pero con toda la fuerza, sacudilo así, permiso. Decirle, ten valor y esfuérzate. Decirle, ten valor y esfuérzate. Vamos, ten valor y esfuérzate. Vamos, el que está al costado, ten valor y esfuérzate. 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 ¿Y qué significa? Valor es valentía, es coraje, osadía, intrepidez. Y esforzarse, dice, lucha, no con armas carnales, sino espirituales. Trabaja, brega, desvívete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En Cristo, victoria. 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 En Cristo,